Bien, versículo 5 dice, entonces dijo Abraham sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, acá tenemos nuevamente un detalle interesante que refleja la fe de Abraham, donde dice, volveremos a vosotros. Acá hay un plural, se está refiriendo a Isaac y él. Esto no es un engaño para que los hombres no tratasen de impedir lo que Abraham haría, porque ni tenían autoridad, ni era concebible que los siervos se opusiesen a lo que Abraham iba a hacer. ¿Sí? Esto se los dice mostrando su fe de que Yahweh obraría, ¿sí? De que volverían juntos. Bueno, el versículo 6 dice, perdón, hago tanto hincapié en esto, porque este aspecto de la fe de Abraham es muy grande y no es solamente decir, bueno, Dios me manda que lo mate y lo mato. El gran aspecto de la fe de Abraham está mostrado en que él cree en que Yahweh puede resucitar a su hijo. Eh, Quiero hacer hincapié en esto porque a veces escucho predicaciones, he visto predicaciones acerca de que la fe de Abraham está puesta en cumplir con matar a Isaac. No, el aspecto tremendo de la fe no está en la ciega obediencia de Abraham, en ejecutar lo que Yahweh le dice. El gran aspecto de la fe va más allá de esto. El gran aspecto de la fe de Abraham está en creer que aún con el hecho de la muerte de Isaac, Yahweh lo puede levantar. Eso es lo tremendo. Porque si nos quedamos solamente en la muerte, no estamos viendo la alegoría tremenda que contiene esto con respecto a lo más importante que contiene el sacrificio de Yeshua. ¿Qué es? ¿Es su muerte solamente por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, para morir precisamente como el antiguo esposo de Israel? ¿O es la resurrección que luego nos lleva a que Israel pueda, en las bodas del Cordero, poder casarse con el Hijo de Dios? El contenido es más completo. Por eso la alegoría que tenemos aquí en Isaac no radica la fe solamente en que Abraham le dijo Dios que matara al hijo y tuvo fe, fue y bueno, y se predispuso a matarlo. No, la gran fe de Abraham está en que él creía que precisamente Yahweh iba a levantar nuevamente a su hijo. Esa es la gran demostración de fe, la cual supera el momento, el aspecto de la muerte posible de Isaac, lo cual, obviamente, si lo pensamos en forma alegórica, supera el aspecto de la muerte de Yeshua en la cruz. Yeshua murió en la cruz, pero luego resucitó. Fíjense que gran parte del cristianismo se ha quedado en eso. Por eso hay tanta enseñanza con respecto acerca de que de lo grandioso de Abraham está en que fue a ejecutar la muerte de Isaac. No, lo grandioso de Abraham está en que iba a cumplir la voluntad de Dios y que le iba a cumplir además creyendo que Dios lo iba a levantar de la muerte. Por eso, la alegoría no termina con la muerte. Pensando en esto, la alegoría no termina con la muerte en la cruz, como desgraciadamente el catolicismo lo ve y nos presenta a un Yeshua muerto en la cruz. La fe no radica solamente en el momento de la muerte. La fe radica en que luego resucitó. Y la fe de Abraham radica en que él creía que lo iba a resucitar, que es lo que hemos visto en el versículo que le cité de la carta a los Hebreos. Lo leo nuevamente. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Fíjense que la fe de Abraham, el aspecto importante de lo que sintió Abraham, está en esto, en que él pensaba que Yahweh es poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Bien, eh, sigamos adelante. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Bueno, acá se presenta un detalle muy interesante. Yo les he comentado en otras ocasiones, si ustedes recuerdan el llamado sacrificio de la Padá Arumá, de la vaca roja, la cual purificaba todas las cosas. Si ustedes recuerdan, cuando la vaca roja era sacrificada, la ceniza de la vaca roja servía para purificar todo.
Y la vaca roja tenía un requisito, y era que sobre ella no hubiese sido puesto ningún yugo. Obviamente, en el sacrificio de la vaca roja nosotros tenemos una imagen, una sombra profética de lo que sería el sacrificio de Yeshua. Recuerden que sobre él fue puesto un manto, ¿sí? Un paño de color rojo. En eso tenemos una alegoría acerca de la vaca roja en el sacrificio de Yeshua. Y pensando en esto, que la vaca roja no debía tener sobre su espalda haber sido colocado un yugo, algunos nos dicen, nos critican, el hecho de que Yeshua fue golpeado, fue lastimado, fue lacerado y cargó, quizás en parte de su trayecto, cargó la cruz, lo cual supuestamente lo invalidaría con respecto al sacrificio de la vaca roja, haber tenido ese yugo. La cuestión es que Yeshua es un sacrificio perfecto porque él fue analizado, él fue escrutado los días previos al día de su sacrificio. Obviamente cuando Yeshua ya recibe la condena, Yeshua es golpeado, es lacerado, es lastimado, hasta quedar prácticamente deformado su rostro, e incluso, pensemos algo terrible, el hueso de sus costillas se veía, tal cual nos dice la Escritura, lo cual uno pensaría que lo invalida como sacrificio, que debía ser un sacrificio perfecto, sin lastimaduras, sin magulladuras, sin nada lastimado. Sin embargo, esos requisitos previos son cumplidos por Yeshua antes de sufrir todo ese castigo, con lo cual los requisitos de perfección están cumplidos en él. Por lo que si él cargó o no la cruz, ¿sí? Podemos decir también la posibilidad de que no haya cargado, pero aquí Juan, por ejemplo, Juan capítulo 19, versículo 17, dice que él cargó la cruz, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gulgolta. Esto que nos dice Juan, obviamente se encuentra reflejado en lo que vamos a ver con respecto a Isaac. Fíjense que dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. En esto, varios teólogos cristianos, y yo entiendo que están en lo correcto, han visto una alegoría acerca de Yeshua tomando su cruz, cargando su cruz, yendo al lugar de la calavera. Si la cargó o no, es algo que no podemos comprobar nosotros físicamente. Acá Juan nos dice que la cargó. En otro lugar vamos a tener, bueno, la ayuda, ¿sí?, de otro personaje histórico. Los dejo esto para que ustedes lo puedan leer, alguien nombrado, ¿sí? Pensemos en alguien sirenaico. Ustedes lo pueden leer, pero sea que haya sido o no, lo importante es que Yeshua cumplió con todos los requisitos de perfección previo al sacrificio. Con lo cual podemos entender que Isaac cumplía todos los requisitos de perfección previo al sacrificio, y el hecho de haber sido puesto sobre su espalda esta carga no invalida su sacrificio. Por lo cual, obviamente, si viene algún judío a decirnos, no, pero miren, acá ustedes dicen que Jesús cargó la cruz, eso lo invalida para hacer un sacrificio válido en el Golgolta. Bueno, entonces de igual forma yo les digo, bueno, entonces Isaac también era un sacrificio inválido porque sobre su espalda fue puesta la leña del holocausto. Bien, versículos 7 y 8, estamos en el capítulo 22 de Génesis. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Bueno, fíjense que la actitud de entrega de Isaac es alegórica de la actitud de entrega de Yeshua. Pensemos, por ejemplo, en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24, donde dice, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida
fuisteis sanados. Fíjense que toda esta actitud de entrega de Yeshua, esta actitud de ir hacia la muerte, hacia el holocausto, es la misma que alegóricamente tuvo también nuestro antepasado Isaac al ser llevado al sacrificio por su padre. Versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Bueno, acá me gusta detenerme en un detalle bastante importante y que tiene que ver con la forma en que llegó Isaac al sacrificio. Dice, ató a Isaac. Bueno, acá no es necesario estar buscando la etimología de la palabra, porque está claro que se trata de un acto que busca impedir cualquier acción que lo permitiera salir de esa situación. Ahora bien, ¿pero por qué esto es importante? Porque alegóricamente esto nos está mostrando que Yeshua llega a la cruz limitando voluntariamente su poder y también los de sus siervos. En el caso de Abraham e Isaac, este último, Isaac, es atado y los siervos de Isaac y siervos de Abraham quedan a la distancia. En el caso de Yeshua, él voluntariamente se ata, se abstiene de usar su poder y sus ángeles toman distancia permitiendo que ocurra todo esto. Imaginémonos por un momento lo que debieron experimentar Miguel, Gabriel, Rafael y el resto de los ángeles al ver que su Señor era ejecutado y sufría como cualquier ser humano las atrocidades que el Mesías padeció. Versículos 10 y 11. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el malaj Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Bueno, acá tenemos nuevamente la intervención del ángel de Yahweh, el malaj Yahweh, el ángelos Kyrios. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esto en el análisis de la porción anterior con Agar, ¿sí? La presencia del ángel de Yahweh, obviamente quien es Mimra, quien es el Hijo de Dios. Versículos 12 al 14 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sí, sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. Bueno, acá les quiero comentar algo tremendo que está escondido en la Escritura, y está escondido porque obviamente ha sido relegado por los judíos, y gran parte del cristianismo, al seguir la versión que utilizan los judíos, la masorética, y no seguir la versión de la Septuaginta, termina perdiendo de vista. Yo ya les he comentado que prácticamente todo el llamado Antiguo Testamento no está basado en la Septuaginta, la versión, por ejemplo, Reina Valera, no está basado en la Septuaginta griega, sino que está basado en el texto masorético de los judíos, y que incluso hoy por hoy, si uno lee una Reina Valera 1960, uno encuentra que dice que está basada en los textos judíos, como si eso fuera, como fuera un indicio de verdad. Sin embargo, el problema es que está basado en los textos judíos reescritos luego de la existencia del cristianismo. Este es uno de los textos que está cambiado con respecto a la Septuaginta. Fíjense que dice, en el monte de Yahweh será provisto. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo esto? Bueno, observemos algo muy interesante. Esto que dice, en el monte de Yahweh será provisto, en griego no es así. La Septuaginta dice algo distinto. La Septuaginta en griego dice, ento orei kyrios opse. Opse es la tercera persona del singular, pasado, ¿sí? Pensemos ahí, pasado, presente, futuro, obviamente, en los tiempos verbales. El tiempo pasado es lo que ocurrió. En griego, al pasado se le llama aoristo, a este tipo de pasado. Bueno, esto es la tercera persona, o sea, acuérdense, primera persona, yo, segunda tú, tercera persona él. Bueno, aquí es usada la tercera persona del singular,
Estoy dando estas explicaciones, quizás haya alguno que escuche este audio y desconozca los tiempos verbales. Hay tiempos verbales pasado, presente, futuro. Además, hay tiempos verbales que hacen al singular. Yo, tú o vos, como decimos en el Río de la Plata, lo cual está aceptado, y él. Y el uso del plural, nosotros, vosotros, o también ustedes en el Río de la Plata, y ellos. Y asimismo, tenemos pasado, presente y futuro, como les dije. Bueno, esto es la tercera persona, o sea, él del singular en pasado. ¿Por qué estoy dando tanta vuelta con esto? Porque esto bien traducido del griego de la Septuaginta al castellano sería: en el monte Dios fue visto. La palabra opse en griego significa visto. Ento orei Kyrios opse significa ento en él, orei monte, Kyrios Dios el Señor, opse fue visto. Repito, la frase es: en el monte Dios fue visto, no en el monte Dios será provisto. Es una diferencia tremenda. ¿Por qué? Porque el ángel de Yahweh es Dios mismo. Esto es lo que se dieron cuenta estos judíos que cambiaron la Biblia. Estos judíos diferentes a los judíos del primer siglo que reconocieron a Yeshua como su Señor y Salvador. Estos otros judíos que lo negaron, a los cuales Pablo le dice sinagoga de Satanás, estos, inspirados por el demonio, cambiaron el texto. El texto no dice en el monte de Yahweh será provisto. El texto dice: en el monte Dios fue visto. Fíjense qué importante que es esto. Fíjense qué tremendo. En esto está contenida una alegoría de nuestro Señor Yeshua. En el monte Sión, Yahweh fue visto. En el monte Sión, Yeshua estuvo presente. En el monte Sión, Yeshua murió en la cruz del Calvario. Yahweh mismo fue visto. Estos judíos que cambiaron esto no eran tontos. Sabían que si dejaban esto, de acuerdo al texto de la Septuaginta, la gente se daría cuenta que Yeshua es Dios mismo. Fíjense qué importante, cómo con unas pequeñas palabritas las cosas terminan cambiando.